Esto sería más o menos lo mismo que hemos visto, pero uno puede, digamos, organizarlo un poco más visualmente eh, con esta planilla. Y acá está a ver la curva que estábamos construyendo para ese caso. Entonces, eh, uno podría empezar, por ejemplo, con los datos. Entonces acá tenemos nuestra columna que ingresa el líquido por un lado, sale líquido por el otro, ingresa un gas por abajo y sale el gas por arriba. Entonces uno podría decir, bueno, esto es las condiciones de trabajo, que es lo que estábamos viendo, lo que está acá arriba. Entonces tenemos amoníaco al 95, queremos eliminar el 95% del amoníaco que está ingresando. La mezcla de entrada es 8% amoníaco, 92% de aire, y el gas de entrada son 80 libras por mol por hora o kilogramo mol por hora, bueno, las unidades que estemos trabajando. Entonces, bueno, tenemos 80 gramos mol de entrada. El gas de la mezcla, este es el gas total, tenemos 73,6 mol por hora, que es lo que está de gas inerte, o sea, y tenemos, fíjense, es como teníamos en la entrada 8% amoníaco y 92% de aire. Entonces, fíjense, tenemos 8%, significa que acá lo que tenemos de aire sin amoníaco sería 73,6 moles por hora. El 8% es mol, digamos, por moles del gas. El amoníaco, entonces tenemos 80 por 0,8, tenemos ahora 6,4 moles por hora de G del amoníaco, y el I grande, fíjense que este es el I chiquita, el I grande, que se calcula de esta manera, sería 0,087. Fíjense que entre el I chiquita y el I grande, cuando normalmente para proporciones chicas es prácticamente lo mismo, o sea que prácticamente uno podría usar el I chiquita como el I grande, ¿no? Entonces acá tenemos que este I grande en el fondo es 8 sobre el 92, 8% sobre el 92% sería el I. Entonces esto es lo que está entrando por acá. Acá están las proporciones entonces de 8% amoníaco, 92% de aire. Y lo que queremos que salga, tenemos, si entran 80, van a salir 80 moles por hora. Sabemos que 73,6 del aire, esto va a pasar y va a seguir acá. Y ahora queremos reducir, ¿no es cierto?, la cantidad de amoníaco que está entrando, la cantidad de amoníaco que va a salir, ahora va a ser 1 menos 95%, porque dijimos que queríamos limpiar el 95%, o sea, sería 95% de esto que está entrando, estos 6,4, 95% son 0,32. Ahora podemos convertir esos 0,32 mol por hora en moles de amoníaco. Entonces tenemos 0,32 dividido los 73,600 que hay en el aire, entonces nos da el 0,435, que son moles de amoníaco por moles de aire. Fíjense que convertir el I grande en I chiquita es nada, es lo mismo. Bueno, muy bien. Ahora, en cuanto al líquido de entrada, tenemos, claro, esto es, la entrada vamos a tener 0, vamos a suponer acá, por ejemplo, que no entra amoníaco, y esto es el líquido de entrada, es lo que tenemos que calcular. Y acá tenemos ahora la salida,
va a ser, teníamos a la entrada, perdón, acá tenemos que ir acá a esta parte, el líquido L se calcula como, a ver, este valor son, estos son y el líquido L1 es 1 menos X1, que es lo que, que está casi. Bueno, entonces, a ver, L1, calculamos los moles solutos a la salida. Este dato, la cantidad de ingreso que teníamos, a ver, teníamos 80 de gas de entrada y 85 es el valor. Me perdí casi, este valor era dato o no, eso es lo que me estoy. No recuerdo si lo habíamos puesto como dato o no, este 85, 90 es D6. Este dato es 3. Son 75. Estos son la cantidad del gas por. Ah, no, está bien. Esto no, este dato se calcula después de obtener, sí, está bien. Sí, por eso estaba. Esto lo vamos a calcular después de calcular la línea mínima. Recuerden que para calcular acá ahora, calcular el L, que es la incógnita, esta es una incógnita que la vamos a calcular después, surge de la ecuación que teníamos G sobre L, a ver si la tengo escrita por acá, esta. O sea, para calcular el X1 necesitamos calcular esto que está acá. Recuerden, L sobre G es I2 menos I1 sobre X2 menos X1. De acá, I2 y I1 lo conocemos, que son estos datos que estaban acá, que ya lo mostré. Y ahora, X2, X1 podemos considerar que es 0. Entonces ahora, perdón, sí. A ver, pensé que acá puse mal los números. Claro, sí, ahí estaba la confusión. Bueno, entonces calculamos de aquí, podemos trabajar ahora esta línea L sobre G, la tenemos que establecer, necesitamos calcular la relación L sobre G para poder calcular los valores que nos está faltando. Entonces, para calcular la L sobre G, que es esta ecuación que está acá, primero tenemos que establecer cuál es el LG mínimo. Ese LG mínimo surge de las tablas de amoníaco. Esta es la tabla de amoníaco. Tenemos una tabla de amoníaco que nos da esta curva azul, que era la que yo les había dicho, que es el valor del mínimo que se puede transferir masa del amoníaco al agua. Por otro lado, teníamos este punto inicial, lo conocemos, este punto que está acá abajo lo conocemos, y tenemos esta recta que es el valor al cual queremos llegar. Entonces, entre este punto que está acá, que es esta línea gris, y cualquier punto que podemos elegir en principio, cualquier valor que está entre esta línea punteada. A partir del mínimo para acá podemos elegir cualquier punto. Bueno, elegimos, en este caso, hemos elegido un porcentaje de la curva mínima y, por ejemplo, 30%. Entonces, punto 3 es el 0,30%. Entonces, tenemos esta línea L sobre G operativa. Entonces, con eso construimos esta recta. Entonces, acá tenemos ahora este punto de corte, que es donde se cruza la roja con la línea punteada, nos va a determinar ese valor de X que era el que nos estaba faltando. Bueno, y de ahí entonces podemos seguir calculando los valores en función de esa, fíjese acá, a ver, de 6. E33, ¿ven? E33 está acá abajo. Ahí está, ¿ve? A partir de la línea operativa despejamos L sobre G y ahí despejamos ese valor de X que nos estaba faltando. Bueno, muy bien.
Entonces ahora lo que nos queda hacer, entonces tenemos la línea operativa, es la que hemos elegido, ¿ven? Esta roja es la línea operativa que se construya en función de esta pendiente y de valores que uno pone acá. Entonces uno, a partir de este valor, que era el valor que uno, estos dos puntos son los puntos que están acá, y ahí construye hasta que esto se cruza. Y finalmente, entonces uno estableciendo estas horizontales y verticales, uno puede construir y calcular cuántos piquitos, o sea, cuántos escalones, cuántas unidades N o G son las que necesitamos para determinar después la altura de la columna. Y ahí surge ese valor. Bueno, muy bien. Esto creo que se los puse, se los subí también. Me parece que está ahí en la página. Después fíjense si no se los comparto. Bueno, sigamos entonces ahora con la presentación. Enrique, Sí. yo no lo veo en la página. Me parece Bueno, que... entonces lo subo enseguida. Bueno, yo Gracias. pensé que lo había subido. Bueno, muy bien. Vamos entonces ahora a lo que nos queda. Vamos a abrir la presentación de nuevo. Esperen que tengo acá un problemita. A ver ahora. Ahí está. ¿Les llegó? Entonces, Bueno, fíjense que en el ejemplo anterior nos decía, si lo leen más en detalle, que la compañía estaba usando una columna que había diseñado antes y que quería ver si con los nuevos datos esa columna le servía. Entonces fíjense que acá en este caso la columna tenía 8 pies y dice que lo único que había cambiado respecto de esa columna anterior era el flujo de gas. Entonces, este flujo de gas no era el que tenían antes. O sea, el único valor que cambió fue este, el 1575. Dice, el flujo de gas no cambió. Entonces quieren ver si al haber cambiado el flujo de gas, esta columna de 8 metros le iba a servir. Entonces, si volvemos ahora al resultado, la columna total les había dado 9,46 pies. Entonces, al cambiar el flujo, por eso está escrito acá, al cambiar el flujo cambió la altura. O sea, la columna, obviamente ahora, para el flujo deseado, el 8 metros le quedó chico. Van a tener que o cambiar el tipo de empacamiento o hacer algo más porque les quedó corta. Tiene que ser de 9,46 la altura de la columna para que haya suficiente intercambio de masa entre el solvente y el gas para que lograr las especificaciones.
Bueno, otro ejemplo, dice el flujo de aire de una fábrica de circuitos electrónicos contiene 50 ppm de VOC, de compuesto orgánico volátil. Recuerden que las columnas empacadas se usan prácticamente para esto, se usa muchísimo para reducir los compuestos orgánicos volátiles. Además de lo que vimos antes de los adsorbedores, ¿no? Pero esto también. El flujo de aire son 10.000 pies cúbicos reales a una atmósfera y a una temperatura de 20 grados. Los estándares de emisión requieren de que se reduzca el 90% de los VOC. Por lo tanto, la concentración a la salida tiene que ser reducida a 5 ppm. O sea, de 50 hay que bajarlo a 5. El agua que ingresa está libre de VOC, o sea, ya fue, digamos, el agua que entra, que se recircula, ya fue purificada y se usa como absorbedor líquido. Se determina que la constante de Henry para esta combinación de agua-VOC es de 2 y que el coeficiente de transferencia es de 4 libras moles por hora por pies cúbicos. La tasa molar L sobre G es de 1,5 del valor mínimo, o sea, de la LG mínima. O sea, que ya están definiendo acá entonces que se va a usar el 50% más. Se utiliza unos monturas Intalox de 1 pulgada, de cerámica de 1 pulgada, como empacamiento. La caída de presión debe ser de 0, o sea, no debe superar los 0,5 pulgadas de agua por pie para el empacamiento. El factor de empacamiento, que está en las tablas que están más abajo, F, es de 92. O sea, eso no sé quién estaba preguntando recién, pero bueno, ahí hay, por ejemplo, ven el uso específico de un empacamiento en particular. La concentración de VOC bueno, se supone que es suficientemente pequeña como para que el peso molecular del aire es 29. Muy bien, las propiedades del agua son 18, peso molecular, 20 grados de temperatura, presión 1, densidad 62,3 libra masa por pie cúbico, la viscosidad 1,0 centipoise y la viscosidad cinemática 1,0. Bien, y en la caída de presión dijimos que era 0,5 pulgadas de agua. Muy bien, entonces empezamos siempre con la misma relación, para lo cual también tenemos entonces la relación de Henry, sabíamos que era 2, por lo tanto ya tenemos la vinculación del I sub I en cualquier punto teóricamente de la columna empacada, tiene una relación con, o sea, la cantidad de gas, la cantidad de moles en este caso de VOC, respecto de la cantidad de moles de VOC en el líquido, sigue esta relación. Bueno, la línea operativa queda definido por esta ecuación, ya hemos visto, L sobre G por XA menos, o sea, acá está ya despejado el I sub A, y dijimos que de acá la relación LG mínima, L sobre G mínima, va a depender de los datos que hemos establecido, o sea, 50 ppm VOC a la entrada, 5 ppm a la salida, son estos dos números que están acá, en ppm, ¿no es cierto? Acá están en número absoluto, y dijimos que XA1, o sea, el valor a la entrada del líquido, dijimos que era 0, el agua estaba libre de VOC. Por lo tanto, podemos
calcular digamos, la relación, usando la relación esta que está acá, podemos calcular el x a, que nos está faltando, el x a 2, y la relación mínima nos queda entonces esta que está acá. O sea, usamos la relación de Henry para establecer este valor, y nos queda el L sobre G mínimo, nos queda en 1,8. Muy bien, entonces la línea operativa nos queda, digamos, para graficar esa recta operativa que vimos recién en el Excel, sería 1,8 por XA más este valor que está acá, que es digamos, de despejar la curva, ¿no? Bueno, 1,8 era la relación L sobre G, aquí está, y ahora dijimos que la curva operativa, esta era la línea operativa mínima, y la línea operativa, esta sería la línea de equilibrio, o el valor mínimo, y la línea operativa era 1,5, este valor L sobre G mínimo. Entonces nos queda ahora una nueva pendiente que es 2,70, o sea, de 1,80 pasamos a 2,70. Muy bien, ahora podemos calcular cuánto es ese valor X en el extremo que no sabemos. Va a ser la diferencia de estos dos dividido el L sobre G, y entonces ahora sí ya tenemos la relación molar del X A en el punto superior, perdón, el punto inferior que no conocíamos. Por lo tanto, ahora nuestra recta, si la queremos graficar, podemos usar este valor que está acá. Este 0,05 sería el valor en el inferior. Vamos a buscar una recta para que lo ubiquen. Un momento, acá está. Ese 0,05 que está dibujado acá sería el punto inicial, o sea, la ordenada al origen. La pendiente es esa 2,70, y bueno, ya tenemos la recta, podemos establecer, tenemos la pendiente y tenemos la ordenada al origen, se puede calcular, se puede graficar esa recta. ¿Qué es lo que está haciendo acá? Esto que está acá sería 2,70 por cualquier valor de X que utilicemos, más la ordenada al origen. Bueno. Ahora entonces con esto podemos seguir el cálculo del diámetro usándose la relación L sobre G. Entonces nos queda, convertimos L sobre G a fracción molar y nos queda 2,3 libras moles de agua sobre libras moles de aire, lo convertimos utilizando el peso molecular del agua y el peso molecular del aire, y entonces ahora pasamos, o sea, así nos sacamos los moles de encima, y así tenemos realmente valores específicos, o sea, valores de cantidades reales en cuanto al valor que estamos usando. Entonces tenemos L sobre G, la relación L sobre G ahora nos queda en libras de agua sobre libras de aire específico. Entonces nos queda 1,6 por esta cantidad. Entonces esta nueva L sobre G dividido por las densidades, y a la 0,5, ¿este dónde salió? Este L sobre G por las densidades a la 0,5 esta es otra curva, esa es otra curva que aparece para, también es un gráfico para diseño de torres empacadas, donde ahora este eje de las X que está acá es este valor que está acá, y estas curvas fueron construidas de esa manera, es totalmente experimental, es simplemente personas que se han dedicado a ver cómo variaba la altura de las chimeneas, la altura de las torres, de acuerdo al diámetro, etcétera, en función, en este caso, esta curva están parametrizadas en función de la caída de presión. Recuerden que caída de presión es el costo, está siempre relacionado al costo que va a tener económico de funcionamiento de este sistema. Mientras mayor caída de presión, siempre va a implicar mayor costo de ventilación, de movimiento, de flujo, etc. Fíjense que esta curva tiene un límite, que es con lo que yo les decía, si la presión es demasiado, si estamos cortando mucha agua y poca presión, vemos que se produce lo que se llama la inundación de la torre,
y al contrario, a medida que vamos reduciendo la cantidad de líquido con respecto a la cantidad de gas que está entrando, bueno, va cayendo también este valor y hasta llega un momento que no es suficiente para producir la transferencia de masa. Este valor que está acá, que es este CF por B, bueno, fíjense que está parametrizado. Este F es ese factor de empacamiento, el B es la velocidad superficial, que ahí vamos a ver cómo se calcula. En fin, una serie de parámetros que están relacionados con el tipo de empaque que se está usando. Bueno. O sea que fíjense que cuando uno usa estas curvas, uno tiene que ver exactamente qué es lo que está. O sea, acá en este gráfico fue construido en función de este parámetro que está acá, ¿no? O sea, este 1.33 es lo que se leyó de haber cruzado estas dos curvas y ahora a partir de este 1.33 y F que se conoce, vamos a tratar de calcular los otros parámetros que necesitamos. Perdón. Bueno, de aquí entonces calculamos la velocidad. Este valor C sub S se despejó de este número que está acá. Y B, esta de BZ corta es la viscosidad, que lo habíamos definido como dato, ¿no? Y de ahí surge entonces la velocidad. En este caso sería la velocidad con que se está ingresando el flujo de aire. Y aquí justamente ahora calculamos un flujo medio de aire que atraviesa la columna empacada sería este valor, pasado ahora hacemos una conversión de unidades y nos queda cuántas libras por minuto por pie cuadrado está circulando por la columna. Tenemos un Q, que era el dato que teníamos como dato de entrada, y con esto estamos definiendo ahora entonces cuál es la cantidad de gas, el flujo de gas real que hay en la columna. Son 753 libras por minuto. Ahora, calculamos el área de la torre y acá lo que estamos haciendo, estamos suponiendo el flujo sobre el flujo medio que habíamos considerado porque tenemos un empacamiento, es decir, no todo el flujo va a circular de la misma, no hay un flujo igual, y entonces ahora queda este diseño se realiza a través de este cálculo. También son diseños hechos en forma experimental, entonces acá hay que seguir prácticamente la receta estipulada, digamos, porque son todas estos, como les dije recién, todas estas curvas y ecuaciones son construidas prácticamente a través de muchos años de experiencia en el diseño. Bueno, Q sobre B, entonces el área es el caudal sobre la velocidad, y ahí nos queda entonces el área definida, también nos queda 41,81, o sea que fíjense que llegamos a este número también, y finalmente el diámetro de la columna está en función del área, bueno, 2pi, o sea, lo que sea, y ahora nos queda finalmente calcular la altura de las unidades de transferencia o la altura, cuántas platos equivalentes tenemos que tener en la columna esta empacada, y entonces para ello se usa el G medio que estaba definido, y esta altura H está definida a partir de esta relación. Esto también son relaciones empíricas que tienen que ver con el uso de un empacamiento específico. Entonces estos K sub I hay que buscarlo en las tablas, ya se las voy a mostrar. Este producto K sub I por A, en realidad es K sub I por A, o sea, no es que es K sub I A
sino que es K sub I por A, pero todo este número K sub I por A surge de evaluar el comportamiento de cada tipo de empacamiento distinto. No es lo mismo una montura que un tubito, que etc. Entonces estos salen de las tablas. Bueno, finalmente entonces la altura surge entonces de la cantidad de agua que tiene que circular entre medio de cada uno de los empacamientos, dividido esta constante K sub I por A, y nos queda que la altura del H o G es de 931. Y ahora, para calcular el número de transferencia, volvemos ahora también a utilizar esta curva que están acá, que son curvas empíricas también, pero han sido calculadas de esta manera que está en el gráfico. También en este caso estamos usando, o sea, estas curvas que están acá se pueden calcular de esta manera, y aparece nuevamente esta constante A que vimos antes, que era L sobre G por M, que es la relación L sobre G en teórica, digamos, operativa, y surge esta relación 1,35, y de ahí, aplicando estos valores acá, surge el valor N o G. Pero también se pueden usar a partir de este gráfico, que es en función de la relación L sobre G y de acuerdo al nivel de remoción que se desea. Como ven, parece complejo, pero es que hay hay distintos ejemplos de diseño de estas torres para los empacamientos distintos. Entonces, la mayoría de estos ya están como parametrizados en estas curvas, y entonces hay que tratar de ver cómo ingreso a estas curvas, qué tengo que tener acá abajo para poder llegar a estas expresiones. Una vez que tengo el N o G calculado, el H o G ya lo habíamos calculado, por lo tanto la altura de la columna es simplemente el producto de H por N, y nos quedan estos 43 pies en este caso. Bueno, parece medio complejo, pero el tema es que si ustedes evalúan los distintos libros y modelos de cálculo de las torres de absorción, los distintos autores, de acuerdo a su experiencia de trabajo empírico con diseño de torres, han propuesto distintas formulaciones o recetas, por llamarlo de alguna manera, de cómo calcular las columnas empacadas. Así que bueno, es cuestión nomás de evaluar cuáles son los datos que queremos y cuál es el diseño que más nos resulta más fácil. Y bueno, y si se usan estas curvas, tenemos que estar claros de qué valores hay que meter en cada curva para poder, digamos, hacer el diseño. Bueno, ahora seguimos. Entonces, teníamos una caída de presión, le dijimos de 0,5. Por lo tanto, ahora, por una columna total de 43 metros, tenemos una caída total de presión de 21,61 pulgadas de agua. La cantidad de líquido que estamos necesitando, que vamos a usar, se calcula entonces de esta manera, a partir de la relación L por G multiplicado por el G, y llegamos entonces que el líquido va a ser 30,18 libra masa por minuto por pies cuadrados, y el Q, en este caso está en galones por, ¿cómo se llama? Galones por, el M es por minuto, galones por minuto. Bueno, entonces dice que la tasa de irrigación, o sea, de la columna, o sea, la aspersión que tiene, va a ser de 151 o 3,62 galones por minuto por pie cuadrado, y se sugiere en este caso, dice, una relación de 2 a 8 galones por pie cúbico para el área correspondiente. Por lo tanto, fíjense acá, tenemos esas mismas curvas un poquito más ampliadas,
Entonces vemos que dependiendo del diseño de que se está utilizando, tenemos que calcular estas expresiones para entrar de acuerdo a la caída de presión que hemos seleccionado o que está que hemos previsto que puede caer por el uso de la torre empacada. Acá, por ejemplo, tienen la otra curva también de caídas de presión en función de ahora de la tasa de gas, en donde está parametrizado de acuerdo a la cantidad del L. Fíjense, en este caso, este extremo sería cuando prácticamente no hay líquido, o sea, la torre está seca, por decir de alguna manera, y a medida que vamos ingresando mayor cantidad de líquido, bueno, podemos ver cuál es la velocidad del gas que hay que ingresar y cuál es la caída de presión que se va obteniendo. Fíjense que está en función, está parametrizado para un tipo de empaque, en este caso un Intalox de 3 pulgadas. Por eso esto serían las monturas cerámicas Intalox. Por eso esto cada uno, obviamente que en el caso práctico que a ustedes les toque hacer esto, bueno, van a tener que revisar bien los manuales para ver cuáles son las curvas adecuadas para ese diseño. Esto ya es, como les decía antes, es un valor muy conocido, todo esto se conoce, ya está, hay muchos libros, hay muchos manuales y tablas. Acá simplemente lo que yo quería mostrarles es los distintos tipos de diseño en el cual ustedes se pueden encontrar. Bueno, esta es la otra curva que estaba chiquitita, se la pongo acá más grande, ¿ven? Entonces, cómo calcular las unidades de transferencia en función de la relación L sobre G. Entonces, acá uno puede entrar y de acuerdo al tipo de remoción. Entonces, acá vemos, por ejemplo, también para un empacamiento Instalox que está acá. Bueno, acá ven en esta tabla los factores de empaque, F, y entonces acá ven que tienen una serie de empaques distintos, cerámica, plástico, metal, tienen anillos, tienen otro tipo de anillos con agujeros, etcétera, tienen los saddles, son los monturas. Bueno, son distintos tipos de empacamientos que se usan. Este es el tamaño en pulgadas y aquí se ve este factor F. Bueno, acá este salió muy chiquitito. A ver si lo puedo agrandar un poco. Que no se me vaya. Ahí está. Entonces acá ven ahora, por ejemplo, en esta tabla también, está puesta de otra manera. Tenemos anillos tipo Rushing, anillos PAL, monturas BER, etc. El material, son los dibujos que están acá al costado. Y tenemos la densidad que tienen, libras por pies cúbicos, el área total, la porosidad, el factor de empaque, etc. Otros factores que pueden servir. Ahí están los dibujos de los distintos tipos de empaques. Bueno, con esto yo termino entonces lo que es diseño de columnas. Revisen bien, hay muchos libros, distintos libros recomendados para el cálculo de las columnas de absorción. Yo he revisado 2 o 3 y esto es lo que he tratado de sintetizar en esta exposición. Bueno, quedarían unos minutos si quieren para preguntas o comentarios. Revisen por favor el práctico, peguen en una mirada para que podamos, si hay dudas, podemos, digamos, verlo durante las clases subsiguientes. Bueno, entonces mañana
empezamos a las 10, un poquito más tarde, también por lo que les dije que no me puedo esforzar mucho todavía, o sea, tengo que, en fin, ir suave. Así que mañana empezamos a las 10 hasta aproximadamente las 2 de la tarde y vamos a empezar ya con otro tema, que es el tema de incineración, también un poco entrar más en detalle y en diseño, de ver cuáles son las consideraciones de los incineradores y el tema de la oxidación. Así que bueno, con esto termino y si alguien tiene algún comentario. Sí, profesor, yo le quería comentar que le había mandado un correo, Guadalupe Pacheco habla, porque se me complica para cursar los días viernes. Yo llego prácticamente a las 21. Si me desocupo antes, obviamente me conecto, pero voy a estar llegando a esta hora y ahora, bueno, estoy un poco perdida con este ratito que tuve de clase. Pero para confirmar que le había llegado el correo. Sí, lo leí. Bueno, sí, no sé qué te puedo decir. Lamentablemente, digamos, bueno, no sé, se han definido los horarios de esa manera. Yo no sé cómo ha sido el proceso de inscripción, pero yo creo que, por lo menos a mí siempre me indicaron desde el momento que me contactaron de que esto iban a ser los horarios. Si el hecho que vos no puedas venir los viernes más temprano, bueno, eso capaz que lo deberías haber considerado antes de inscribirte, pero bueno, por mí no hay problema administrativo, como le dije a alguien que estaba antes. A mí, no es que te voy a poner ausente, ni mucho menos. El tema es que vos tratés, por lo menos con las clases de los sábados, en fin, de ponerte al día de alguna manera, preguntando. Ahora hemos agregado Lo que pueda hacer de mi parte va a estar descontado, obviamente, pero no, el posgrado, desde que nosotros arrancamos a todos se nos indicó que eran los días sábados nada más. Después se cambiaron eventualmente por algunos viernes en el primer año y se fue haciendo una costumbre y este año también, que fue algo que igualmente discutimos con la administración, también se empezaron a hacer los viernes, pero el posgrado al que yo me anoté era los días sábados nada más, sabiendo, ¿no?, que trabajaba estos días. De mi parte, por supuesto que voy a hacer todo lo posible para cursar, grabaré las clases, le preguntaré a mis compañeros, le haré más consultas a usted en la clase de los sábados, como para ponerme al día. Mi idea es entender la materia, más allá de una falta o no, la asistencia claro, no es que a mí obvio, o sea, como yo les dije, ponerme al día. esto no es un colegio secundario. Claro, sí, por supuesto. Sí. Esto es tratar de entender, tratar de aprovechar al máximo, en fin, que te sirva para eventualmente en el futuro, si trabajas en algo parecido, tener un respaldo en el material que estamos poniendo, como para que no arranques de cero. O sea, tampoco pretendan, digamos, que con unas cuantas horas se conviertan en súper especialistas. Es decir, eso lo van a ir fortaleciendo en la medida que se metan a trabajar en esto. Es decir, la primera vez le va a resultar muy difícil, la segunda un poquito menos, y así con todos los temas que uno trabaja en temas ambientales. La experiencia y la repetición de casos es lo que les hace la fortaleza profesional. Y es una cuestión de experiencia más estudio, más agregar, cada vez agregar algo más. Al principio será una solución estándar, la segunda vez va a ser una solución más refinada, y bueno, es la experiencia profesional. Como cualquier carrera profesional, siempre uno lo va construyendo sobre su propia experiencia, no tanto sobre lo que le enseñaron en las clases. De todos modos, hemos agregado un sábado más, de manera de no cargar mucho. O sea, yo, como les dije, por cuestiones de salud, no puedo dar muchas horas seguidas, pero igual te viene bien, yo creo, el hecho de que agreguemos un sábado más. Y bueno, perfecto. Cualquier cosa que podemos verlo en alguna consulta o durante las clases, si vos tenés tiempo de ir pegarle una mirada, y bueno, no sé, como pueda ayudarte, yo estoy disponible, ¿no? Bueno, muchas gracias. Sí, mi idea era esa, y bueno, y que supiera que en realidad los viernes no voy a estar, voy a llegar tarde porque no tenía esto previsto, nada más.
Pero por supuesto que para la materia, como para la materia anterior que ya tuvimos con usted, bueno, uno trata de estar al día porque, bueno, son materias bastante difíciles, más para mí que soy licenciada, que no tengo la formación de ingeniería, se me complica un poco. Soy la más interesada en asistir a todas las clases y más, pero bueno. Claro, sobre todo el manejo de las unidades químicas. Sí. Te va a resultar un poquito difícil al principio, pero bueno, pon el empeño, lee, estudia, no te quedes solo con lo que yo pongo en las presentaciones y, o sea, pregúntate por qué esto es así, por qué hay que multiplicar por la densidad, por qué hay que dividir por el peso molecular. Para el que no es químico, al principio es duro, pero bueno, con empeño sale, o sea, cualquier carrera profesional se aprende con empeño y con ganas, ¿no? O sea, eso es, y bueno, y hacerte muchas preguntas, o sea, bueno, no dejes pasar que pasó de una ecuación a la otra, que vos te quedes, ¿y esto cómo fue? Sí. O sea, eso trata de evitarlo, porque si no, a la cuarta expresión ya te fuiste, ¿viste? Totalmente. Me quedo trabada desde el principio y no logro entender las que siguen, sino, sí. Bien, Enrique, de mi parte en ese comentario. Por eso, de una semana a la otra, anda leyéndolo, léelo. Sí, léelo y busca. En internet hay muchísimo material y fíjate, alguno te puede servir y además de las cosas que yo voy subiendo. Bien, gracias, Enrique. Bueno, ¿algún otro comentario? No, de mi parte, Enrique, voy a ponerme a leer los ejercicios prácticos y estoy consultando o mañana o la próxima, sería la semana siguiente. Sí vi que subió un solo ejercicio, un solo práctico. Sí, ahí están los 4 ejercicios, un solo práctico con 4 ejercicios. Ah, perfecto. Sí, es uno solo, un solo, es un... ¿Sí? ¿Qué decían? No, prefiero preguntarle, ya estuve mirando hoy a la tarde uno de los ejercicios y tenía una duda que me pareció que faltaba algo, pero le pregunto mañana, los voy a mirar bien y mañana le consulto. Dale. ¿Otro comentario? Bueno, entonces nos vemos mañana a las 10. Perfecto, Enrique. Ok. Bueno, Ok, profe. Chao, hasta mañana. Chao. Chao. Chao.